Cody Wedle, periodista del canal de televisión local 10 de Miami, fue detenido por la contrainteligencia militar chavista este martes 5 de marzo y esta mañana fue deportado a los Estados Unidos. Estuve allí detenido casi todo el día con mi cara cubierta con una máscara de esquí con personas de contrainteligencia allí. Así que han sido unos días estresantes, sin duda, pero afortunadamente me liberaron, dijo Wedle a Glenna Milberg, reportera de su canal, el local 10 News. Quisiera seguir haciendo mi trabajo en Venezuela, yo he hecho mi vida allí. Llevaba 5 años allí, aseguró con pena en el rostro, no bien pisó territorio norteamericano. El reportero reveló que llegaron a su casa a las 6:30 de la mañana y dijeron que tenían una orden de allanamiento por espionaje y traición. Revisaron todos mis dispositivos electrónicos, mi smartphone, mi computadora y mi cámara, detalló. El periodista agradeció a los políticos de la oposición, al gobierno de Estados Unidos, a los usuarios de las redes sociales y a sus colegas por haberse tomado el tiempo de hablar de su desaparición. De hecho, para él la mediatización de su caso lo salvó. Agentes del Servicio de Inteligencia venezolano entraron por la mañana del martes 5 en el apartamento de Wedle en Caracas y le trasladaron junto con Camacho a la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, DGCIM, donde fueron interrogados. El canal local 10 había tratado de ubicarlo durante todo el día sin éxito, hasta que la información de su arresto fue difundida por el propio régimen. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, había pedido la liberación inmediata de Wedle, y en el mismo sentido se pronunció el Departamento de Estado de Estados Unidos. La secretaria de Estado adjunta para Latinoamérica y el Caribe, Kimberly Breyer, escribió en Twitter que Estados Unidos estaba profundamente preocupado por las informaciones sobre la detención de Wedle. Asimismo, la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, condenó la detención de Wedle y de Camacho y había exigido la inmediata liberación de ambos. Wedle, que residía en Caracas desde 2014, trabaja para el canal en inglés de Miami PLG Local 10, Canal 10, informando sobre la crisis política en Venezuela. Las denuncias de abusos contra periodistas han aumentado después de que en enero pasado se disparara la crisis política en Venezuela con la decisión del jefe del Parlamento, Juan Guaidó, de proclamarse como presidente interino del país al considerar ilegítimo a Nicolás Maduro. La semana pasada, un equipo del canal hispano Univisión fue retenido durante más de 2 horas en el Palacio Presidencial de Miraflores tras una entrevista realizada al presidente Nicolás Maduro. El presentador estrella de la cadena, Jorge Ramos, y su equipo de producción, que fueron deportados al día siguiente de ser retenidos, denunciaron que las autoridades robaron sus equipos y la entrevista hecha a Maduro.
Más de una docena de periodistas de Francia, Chile, Colombia y Estados Unidos han sido detenidos y algunos expulsados de Venezuela en las últimas semanas. Más sobre este tema. El periodista estadounidense Cody Wedle contó el motivo por el que fue detenido y deportado por el régimen de Maduro.